Operaciones con números en notación científica. El caso de la suma. Comenzamos esta presentación haciendo una ejemplificación de cómo se realiza la suma o resta de dos números que están presentados en notación científica, también conocida como notación estándar. Supongamos que tenemos a los números A 3 por 10 a la 5 y B 4.35 por 10 a la 5. La suma de dos números en notación estándar o científica que tienen el mismo exponente se realiza de la misma forma en la que en el álgebra aplicamos para sumar lo que llamamos términos semejantes. Sabemos que al sumar dos términos semejantes, lo que sumamos son sus coeficientes, mientras que su base y su exponente permanecen igual, o su variable y su exponente permanecen igual. Ocurre exactamente lo mismo en el caso de sumar dos números en notación estándar. La suma dice que tendremos que sumar los coeficientes 3.10 más 4.35, y lo que ocurre con las bases 10 y exponente 5, se mantienen intactos. Es lo mismo que nosotros venimos haciendo cuando sumamos términos semejantes en el álgebra. Así pues, la suma de A más B es de 7.45 por 10 a la quinta. Y con esto el ejemplo quedaría terminado. Así pues, el 7.45 es el resultado de la suma de coeficientes, mientras que, reiteramos, la base 10 y el exponente permanecen intactos. La respuesta siempre la debemos de proporcionar en notación científica, tal como ya fue explicado en el video teórico inicial. Ejemplo 2. Ahora supongamos que deseamos hacer la suma del número 6.47 por 10 a la 3 y el número B 5.62 por 10 a la 3. Se cumple la primera condición de la suma, es decir, sabemos que la suma se hace por agrupación de términos semejantes en el entendido de que tienen esta característica. Para el caso de notación estándar, la suma se hace como lo explicamos en el ejemplo anterior, siempre y cuando la base 10 de ambos números tenga o presente el mismo exponente. Pues bien, al realizar la suma ya sabemos cómo proceder. Sumamos los coeficientes de cada uno de los números. En este caso, la suma de 6.47 más 5.62 es igual a 12.09 por 10 a la 3. Ahora bien, no debemos de olvidar que la respuesta la debemos de proporcionar en todo momento en notación científica o estándar. Y la suma, hasta el momento, no tiene esa característica. ¿Qué debemos de hacer? Lo que debemos de hacer es recorrer el punto decimal. Una regla importante para mover el punto decimal o la coma flotante es que mientras el punto decimal lo movamos hacia la izquierda, el exponente deberá aumentar su grado, el exponente de la base 10. En cuanto va a aumentar, va a depender de cuántos lugares movamos ese punto decimal. En este caso van a ocurrir dos cosas. La primera es que habremos de mover el punto decimal un lugar a la izquierda. Por tanto, la base 10 va a incrementarse en una unidad. Ahora bien, al mover el punto decimal ya tenemos un número entre 1 y 10, pero presenta más de dos cifras decimales. Esto, sabemos, se debe de redondear a un entero y dos decimales. Así pues, hay que redondear el 1.209. La respuesta debe de ser, entonces, redondeado a dos cifras decimales de 1.21 por 10 a la 4. Y con eso ya quedaría la suma bien resuelta y además presentada en notación estándar. Si los exponentes son distintos, ¿se pueden sumar los números? De primera mano diríamos que no. La respuesta es que no. Pero vamos a ver cómo podemos resolver esa situación. Por ejemplo, tengamos a los números A 1.34 por 10 a la 3 y B 3.27 por 10 a la 5. Si nosotros planteamos la suma tal como está, la suma no se puede resolver. ¿Por qué? Porque la base 10 de ambos números no cuenta con el mismo exponente.
Pero justo esta propiedad de la coma flotante es la que nos permite que cualquiera de estos dos números lo podamos reescribir. Reescribir de tal manera que iguale el exponente de la base 10 con el otro número. Bien, ¿cómo procederíamos en este caso? Aquí tenemos la suma de a más b. La suma por el momento no se puede ejecutar, puesto que las bases no tienen el mismo exponente. ¿Qué hacemos? Una opción es modificar el número 3.27 por 10 a la 5. ¿Modificarlo cómo? Moviendo la coma decimal, moviéndola tantos lugares hasta que la base de el número, el exponente de la base 10 sea también 10 a la 3. Es decir, en este caso tendríamos que reducir el exponente. Y sabemos que el exponente se reduce cuando la coma decimal la movemos hacia la derecha. ¿Cuántos lugares debo de moverla hacia la derecha para que se reduzca al exponente 3? Pues bien, debo de moverlo 2 lugares. Por tanto, yo debo de recordar, mover la coma decimal a la derecha implica que el exponente de la base 10 reduce. Mover la coma decimal hacia la izquierda implica que el exponente de la base 10 aumenta. En este caso, al mover la coma decimal 2 lugares a la derecha, el exponente de la base 10 se reduce en 2. Así, la suma de a más b se escribe como 1.34 por 10 a la 3 más 327 por 10 a la 3. Y en consecuencia, ya se puede simplificar la suma puesto que los términos son semejantes. Es claro que el segundo número ya no está escrito en notación estándar, pero solo lo hemos modificado para realizar la suma. Una vez que concluya la suma, debemos expresar la solución en notación estándar. Por tanto, este proceso solo ha sido un recurso para poder efectuar la suma. Otro camino es modificar o mover la coma decimal del primer número, 1.34 por 10 a la 3. ¿Hasta qué? Hasta el momento que el exponente de la base 10 se iguale con el otro, es decir, hasta que se iguale a un exponente 5. Como en el caso del primer número requiero que el exponente aumente, yo debería de mover la coma flotante, la coma decimal, 2 lugares, que es justo lo que necesito para que el 10 a la 3 se convierta en 10 a la 5. Si yo muevo esa coma decimal 2 lugares a la izquierda, el número en cuestión será 0.0134 por 10 a la 5. Y entonces los números que se están sumando ya tienen la misma base con el mismo exponente, es decir, ya son semejantes. Bien, cuando los términos a sumar sean semejantes, pues es cuando la suma podrá realizarse. En caso contrario, no debemos de realizar la suma. Si hacemos la suma como en el primer caso, tal como lo hicimos en la primera conversión, la suma nos dará que a más b es 328.34 por 10 a la 3. Ahora bien, sabemos que eso no está escrito en notación estándar, puesto que el coeficiente debe de encontrarse desde 1 y hasta ser menor que 10. En este caso no lo es. ¿Qué debemos de realizar? Pues debemos de mover la coma decimal. ¿Cuántos lugares? 2 lugares. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Qué va a pasar con el exponente si yo muevo la coma decimal hacia la izquierda? Se va a incrementar. Y en este caso se va a incrementar en 2. Pues bien, al realizar esto, el resultado será que es 3.2834 por 10 a la 5. Sin embargo, debemos de recordar que un número en notación estándar típicamente se escribe con la parte entera y 2 decimales. Pues bien, la parte decimal que es .2834 se redondea. En este caso, se redondea a 3.28. Así pues, la suma ya tiene un resultado que está bien presentado en notación estándar. Pero si lo hacemos por el segundo camino, con la segunda forma de la suma, pues la suma
Otra vez, ya son semejantes, pero ahora con 10, con la base 10 al exponente 5, pues la suma queda 3.2834 por 10 a la 5. Es decir, llegamos al mismo resultado. Y por tanto, al representarlo en notación estándar, pues la respuesta es exactamente la misma. La conclusión de este caso es que la respuesta no depende de la forma en que hayamos convertido los dos números en notación científica. La suma no depende de ellos y el resultado siempre va a ser consistente con la manera en que lo presentemos. Al final, eso sí no debemos de olvidar, las respuestas siempre debo de presentarlas en notación científica para que se consideren respuestas adecuadas.